Pero bueno, vamos de lleno justamente con un programa sumamente interesante y en el que obviamente se busca dar solución a estas peticiones y demandas de la ciudadanía. Michoacán construye. ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde va? Y sobre todo, pues bueno, ¿qué es lo que se tiene como meta para la administración actual? Para platicar de estos detalles, Rogelio Sarasúa Sánchez nos dará toda la información puntual. Bienvenido, ¿cómo está, secretario? Hola, ¿qué tal, Sandra? Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por acompañarnos y sobre todo por hablarnos sobre este proyecto. Cuéntenos cómo pues se llama Michoacán Construye, pero ¿de qué se trata justamente? Pues mira, estamos muy emocionados. Es un gran plan de infraestructura que desde que arrancó el gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se ha impulsado y tiene que ver con todas las acciones que estamos haciendo de manera directa desde el gobierno del estado, en espacio público, en espacios educativos, en infraestructura carretera, pero también la apertura que se ha dado a los municipios para que también ellos ejecuten esas acciones que les están demandando la ciudadanía. Claro. Hay un fondo muy padre que es el Fondo de Aportaciones Estatales para Infraestructura Municipal, le dicen FAISPUM, pero no es otra cosa que un recurso que se les envía para que ejecuten obra pública, ¿no? Y desde ahí pues se han hecho cosas muy importantes, ¿no? Y particularmente ahorita en Morelia estamos haciendo un recuento también de algunas acciones. Fíjate que logramos contabilizar una inversión de más de 600 millones de pesos solamente en 2022. Entonces, pues es algo que seguramente la gente está viendo, ¿no? Claro. Hay acciones muy buenas en Morelia, podríamos decir, por ejemplo. ¿Cuál podría ser la base, al menos para Morelia, en este tema de infraestructura? Pues ¿Cuál mira, es lo que se busca? Lo que se busca sobre todo es en el tema de espacio público, es cambiar esa idea de la obra pública por hacer obra pública, ¿no? Sí. Nada más lo que pueda dejar para algunos huesos, y no es poner en el centro de la infraestructura a las personas, ¿no? Lograr esos espacios más incluyentes, más accesibles, más seguros. Y que además, me parece, con el tema de la pandemia hubo descuido, porque pues no había gente, ¿no?, en las calles, y de pronto este pretexto de, bueno, ahorita no se va a enfocar presupuesto para eso, no había con quién, además, no había las condiciones, pero ahora también la invitación para que la gente retome esos espacios, se reapropie de estas actividades y estos lugares, me parece que también es fundamental y que lo hemos visto, ¿no? Sí, claro, mira, por ejemplo, sí hay intervenciones en materia vial, el tema del libramiento, justo aquí fuera de sus instalaciones pudiste ver que hizo una rehabilitación muy importante, más de 45 millones de pesos, se lo hizo directamente el gobierno del estado, pero también con estos recursos que se le otorgan al municipio, por ejemplo, el Boulevard García de León está teniendo una intervención muy padre de espacio público, ¿no? Y que es precisamente eso, cómo apropiarse de ese espacio para que sea seguro, para que lo podamos caminar, para que podamos andar en bicicleta, es cambiar un poquito la idea de lo que debe ser la infraestructura. Claro, y hablábamos también de esos espacios que, bueno, pues invitan a la participación, pero hay otros que tienen urgencia latente, como fue, y que además se agudizó también con el tema de pandemia, con el tema del sismo de los últimos años, que es en el tema educativo, ¿no, secretario? Sí, mira, por ejemplo, ahí lo que tuvimos algunas intervenciones importantes de la Universidad Tecnológica de Morelia, hicieron los laboratorios. En la Universidad Michoacana, por ejemplo, hay un nuevo edificio que está construyendo del Instituto de Investigaciones Económicas. Tenemos también intervenciones en escuelas, es decir, pues es todo un gran plan de cómo intervenir en la ciudad, pero sobre todo en el ámbito de influencia. En materia carretera, por ejemplo, hay un esquema muy novedoso de obra multianual que le fue autorizado al gobernador por parte del Congreso. Implica una inversión que te puedo decir alcanza los 9,000 millones de pesos, ¿no?, en todo Michoacán, y que solamente para Morelia van a ser más de 1,000 millones de pesos para rehabilitar carreteras, ¿no? El periférico se va a volver a dar una puesta a punto, pero también lograr un mantenimiento, porque luego lo que pasa, ¿no? Le dan una rehabilitación y de repente nos encontramos que después ya la superficie de rodamiento no es la adecuada, entonces cómo lograr siempre que se encuentre de manera aceptable, ¿no?, con estándares de calidad. Entonces va a haber un mantenimiento desde aquí hasta 2027. El periférico, el ramal Camelinas, que también es competencia estatal, pero también una carretera, por ejemplo, muy transitada desde Coincio La Huerta, que también será rehabilitada. Es decir, estamos buscando esos caminos que son los más transitados y que requieren una intervención más urgente, ¿no? Siempre las necesidades son muy grandes, pero buscamos cómo tener esa prelación y esa prioridad. Claro, secretario, en cuanto a la distribución para los demás municipios que se va fuera de la capital michoacana, ¿cuál será este proyecto también, o donde se enfocarán todavía más, o tratarán de ser equitativos al respecto? No, fíjate que es muy equitativo, son todas las regiones del estado, te podría decir. Ahorita estamos en licitación justo de este paquete donde Morelia tiene esas carreteras muy importantes, que es el Grupo Centro, que te hacía otra referencia a algunos caminos, pero en ese mismo paquete, por ejemplo, está un eje que viene desde Sináparo a Penjamillo, Angamacutiro, Puruándiro, Guandacareo, y que conecta hasta Cuitzeo, ¿no? Claro. Y también conectar desde Villachuato a Panindícuaro y después a Zacapo. Entonces, es decir, estamos buscando esos principales ejes que son troncales, pero también tenemos intervenciones en la parte, por ejemplo, el libramiento sur de Zamora,
lograr también de Jacón a los Reyes Peribán, que por cierto ya se le dio una rehabilitación muy importante, más de 125 millones de pesos también el año pasado, y también desde Cotija a conectar ese gran eje. De Peribán a Buenavista tenemos también intervención, es decir, estamos prácticamente en todo el estado identificando esas acciones y que también son complementadas con lo que se otorga a los municipios. El gobierno estatal y yo creo que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ha mostrado ser muy municipalista, ¿no? Imagínate, para este año son 1.400 millones de pesos en este fondo para que ellos ejecuten infraestructura. De ahí Morelia el año pasado, por ejemplo, recibió 83 millones. Tiene previsto para este año 110. Okay. Entonces, prácticamente es cancha pareja, es para todos los municipios. Que podría ser uno de los distintivos o características que lo diferencia a lo mejor de otros proyectos que ha habido en otras administraciones en temas de infraestructura. Claro, la verdad es que hay veces no llegaba el recurso, ¿no? Se atoraba o algo pasaba y la verdad es que está fluyendo. Hay muy buenas finanzas públicas, o sea, es muy sano ahorita el manejo, entonces eso permite que haya liquidez, que nos permita iniciar obras y terminarlas o inclusive terminar algunas que heredamos, ¿no? De la Claro, que ese es uno de los temas que al menos en redes sociales a nosotros nos demandan muchísimo, el tema de ya no queremos más obras, de pronto la gente ya no quiere aunque las necesitan, ¿no? ¿Por qué? Porque es tiempo invertido, es tiempo que lo padecen, como todo, cuando crece pues hay una crisis, ¿no? Pero de pronto porque el tema no las van a terminar en tiempo, se van a atrasar, con ello voy a perder empleo, voy a tener más conflictos, voy a hacer más gastos de transporte, movilidad, etcétera, y además las obras no están conformes de pronto con que se entregan en la calidad que ellos las desean. Y eso es una realidad que nos hacen o que nos exponen a través de las redes sociales. ¿Qué podríamos decirles o contestarle a la gente? Mira, sobre todo es que estamos dando prioridad a las obras que realmente respondan a una necesidad, ¿no? Hay veces, por ejemplo, pueden hacer una infraestructura vial monstruosa, muy grande, y realmente es para atender la necesidad de un sector de la población que aparte es el menos que se mueve en automóvil, por ejemplo, ¿no? Cuando realmente la prioridad debiera ser un espacio público que a lo mejor tienen en su colonia, que requiere rehabilitación, que puede generar mayor comunidad. Eso es Michoacán Construye, ¿eh? No es el construye infraestructura y construye cemento, es Michoacán construye comunidad, es Michoacán construye nuevas relaciones, ¿no? Michoacán construye confianza. Claro. Y esa necesidad es la que nosotros queremos identificar, ¿no? La que es la del espacio público, la de rehabilitar el centro de salud, la de rehabilitar el centro escolar, y no esas macroobras, ¿no? Que de repente generan aparte mucha molestia, ¿no? Porque también no la ves como prioritarias, y que también la ejecución pues a lo mejor no se dio de manera adecuada y pues genera retrasos. Sí, la planificación, la logística de pronto pues entorpece y nubla el avance que se puede tener, los beneficios, sí, ¿no? Al final. Y también decirlo, hay muchas veces que parte de los trabajos no se ven, ¿no? Yo te podría decir, por ejemplo, algunas de las intervenciones que tenemos ahorita en materia vial en Morelia, que prácticamente estamos trabajando en tema de túneles, en tema de vueltas que no están viendo, en excavaciones y todo, pero la percepción es clara, ¿no? Es de decir, terminen, ¿no? Claro. Y es nuestra tarea, ¿no? Nosotros hacerles entrega. Exactamente, de manera institucional, las retomamos, no nos desentendimos del tema, se van a concluir, ¿no? Pero no queremos administrar inercias, ¿no? Ese es un tema de esta administración, ¿no? Queremos cambiar ese tema y por eso Michoacán Construye es una estrategia que estamos implementando, es un gran plan de infraestructura que es para todo Michoacán y que lo vemos aquí en Morelia. Pues estaremos atentos dándole seguimiento y sobre todo invitándolo para que le vayan dando el avance también a la gente de cómo se va trabajando en las diferentes regiones del estado, secretario. Oye, pues muchísimas gracias. Por aquí estamos a tus órdenes y agradeciendo el espacio y con mucho gusto, las veces que sea necesario. Un gusto para nosotros recibirlos a su casa y bueno, nos estaremos ahí atentos a otra invitación. Gracias. Claro que sí. Gracias de nuevo.